Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Norway Chess. Ayer comenzó la sección clásica, trajimos una partida muy buena ya en el mismo día de ayer entre Vishy Anand y Maxim Vasilagráf, y en esta ocasión les toca el turno a Wesley So contra Teimur Rayabov. Veremos al finalizar la partida cómo está la clasificación rápidamente. Y es una partida muy buena, ya que no hay un error grande por parte de ninguno de los dos jugadores, que en ocasiones suele ocurrir. Y aunque también el otro jugador pues tiene que saber eh, encontrar ese error, pues es de poquito a poco, ¿no? Con ciertas imprecisiones que se aprovechan. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Wesley So E4, a lo que Rayabov, llevábamos tiempo sin verle, quizás preparando el candidatos que viene ya pues en pocos días. E5, vamos a ver cómo transcurre la partida. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, yugo piano, y tras estos movimientos las blancas aprovechan para enrocar en corto y defensa de los dos caballos. Se ataca al peón de 4, de momento de 3, de 6, jugando de una manera pues tranquila ambos jugadores, y C3, preparatorio para en algún momento lanzar D4, ruptura central, tocando al alfil. También B4 podría ser posible, y el tema es que de momento el peón D4 quedaría indefenso, por lo tanto se podría defender primero con un torre E1. Tras estas jugadas la partida continúa con A5, también es posible jugar A6, ambas jugadas lo que permiten es que si en algún momento pues este alfil se tiene que retirar por el ataque de los peones, pues pueda venir a A7 directamente, y la diferencia principal quizás entre A5 y A6 es que A5 evita B4 al menos de momento, ya que hay control por parte de las negras, pero por otro lado no libera, ¿no? Evita que las piezas las piezas blancas pueden ocupar esta casilla con el alfil en algún momento, y el peón de alguna manera pues ya está pasado, y si está en A6 pues habría ese control. Por lo tanto, de momento torre E1 defendiendo en E4, enroque por parte de Rayabov, y tras H3, primero importante también, pues se defiende la casilla de G4 para evitar que el alfil pueda clavar al caballo, ya que este caballo, y en caso de jugar D4 en algún momento como decíamos, pues suele ser una nueva pieza que defiende dicha casilla, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, H6 con los mismos temas, evitando clavadas feas por parte de las blancas en G5, caballo B D2, con ideas de maniobrar a F1, E3, G3 en función de lo que vaya jugando uno y otro, y tras estos movimientos alfil E6 buscando el cambio de material, y alfil B5 lo evita gracias a que el peón no está en A6 ni en A7 jugando en este momento pues esta jugada. Es verdad que no clava ninguna pieza, pero bueno, de momento se salva a un alfil que suele ser importante en este tipo de líneas, al menos al principio de las partidas. Tras estas jugadas caballo D7, podríamos pensar en esta captura ahora por parte de las blancas, pero han cedido la pareja de alfiles, y por otro lado, al ser la captura hacia el centro, la masa de peones centrales que tienen las negras es importante de cara a avanzar los peones, por lo tanto tampoco es una debilidad este doblaje de peones, y además la torre en algún momento puede venir a B8 ocupando la columna abierta en su favor o semiabierta, y obligando de momento al menos al alfil a estar defendiendo este peón de B2. Por lo tanto, Wesley So evita capturar, decide jugar caballo F1 con esas maniobras que comentamos, y finalmente es Rayabov el que rompe en el centro jugando D5, a lo que se contesta con alfil E3, manteniendo la tensión central, peón por en E4, si D4, y aunque las negras tienen bastante control sobre dicha casilla, de momento tras estos primeros cambios las negras han perdido un peón central por un peón lateral de las blancas, y simplemente retirando el alfil a D2 o a F4 pues tampoco estarían tan mal. Está bien defendido el peón, pero bueno, tampoco representa gran cosa, ¿no?, en la posición. Por lo tanto, Rayabov decide capturar en E4, peón por, y ahora es turno para retirar y conectar las torres, retirar ambas damas y ocupar la columna abierta por parte de las torres. Lo hacen en las siguientes jugadas, y A4 empujando este peón ya avanzado que tienen las negras en la posición. Dama C2 atacándolo en dos ocasiones, A3 y B4. Por lo tanto, el peón de A3 queda un poquito ahí
Si no encerrado, difícil de defender. Es verdad que tampoco está atacado, está defendido por la torre, pero de alguna manera en algún momento de cara a medio plazo la torre tiene que, o tendría a lo mejor que desarrollar, venir a una columna pues más abierta, como la columna C, y bueno, pues de momento está pendiente de esa defensa, está un poquito esclava, ¿no? Por decirlo así. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil de 6, ya que el peón atacaba al alfil. Podríamos pensar en esta captura, pero tras caballo por E3 pues facilitamos que las piezas blancas puedan desarrollar un caballo que vuelva de alguna manera pues a la partida. Por lo tanto el alfil se retira a D6 y ahora vamos a ver cómo poco a poco pues Wesley So va a aprovechar espacio en el flanco de dama, ¿no? Tras estas jugadas caballo D2 maniobrando, caballo B6, y es aquí con este movimiento que puede ser una imprecisión y que aprovecha Wesley So capturando, ya que a esta jugada quizás algo mejor hubiese sido retirar el caballo a 7 tocando el alfil, dama F6, algún movimiento que, bueno, pues en el que no se haga este caballo B6 por lo menos, ya que tras alfil por B6 entregando la pareja de alfiles se captura como veíamos anteriormente y se doblan los peones, pero en este caso los peones quedan doblados pues de una manera no hacia el centro, ¿no? Además, y aunque el peón de A3 pues no están aislados, de alguna manera lo están, ya que están algo lejos del peón de A3, están de momento frenados y puede ser difícil mantener esa defensa. Tras estas jugadas alfil C4, en caso de capturar por parte de las negras nuevamente caballo por C4, pues sería muy interesante, atacando al peón de B6. Se puede defender con la dama en C7, pero son movimientos ya muy pasivos. Por lo tanto, aquí Radjabov juega torre de C8, siendo un poquito mejor torre a C8, aun dejándolo indefenso este peón de A3, ¿no? El tema es que tras estos movimientos, Wesley So sigue mejorando sus piezas, perdón, primero la torre que no la ha llevado a C8, dama D3, un movimiento importante ya que por un lado va a atacar doblemente este alfil de D6 cuando se quite el caballo, y la idea de este caballo es venir a F1, E3 y D5, ya que gracias a que se han doblado los peones y de ahí que el movimiento fuese importante, no hay peón en la columna C, por lo tanto no se puede echar fácilmente a este caballo de D5 en caso de que llegue a esa posición. De momento caballo D8, dando fuerza también a la torre en la columna C. Aquí también se marcaría como una imprecisión, torre C7 un poquito mejor, con la idea quizás de doblar torres, manteniendo también la octava de momento libre para ambas torres o para la torre de A8 si en algún caso quiere venir a la columna abierta donde se encuentra la dama enemiga, pero el tema es que con caballo de 8, bueno, pues las torres ya no pueden acceder a dicha columna y por otro lado tampoco el caballo tiene grandes movimientos a no ser que vuelva nuevamente a C6. Tras estas jugadas alfil por E6, caballo por E6 podría ser posible, pero aquí, bueno, pues decide capturar con la dama, con el peón no podría, bueno, se puede capturar, pero se quedan peones nuevamente doblados en otra columna. Por lo tanto, tras dama por E6, el caballo nuevamente pues está sin movimientos y a estas jugadas caballo F1, con esta maniobra que comentábamos, ¿no? Ya que la casilla de E5 pues ahora parece todavía más importante para las piezas blancas. La partida continúa ya que hay doble también en D6, como decíamos, con alfil F8, caballo E3 y F6, reforzando la defensa de E5, también dando la casilla de F7 para que el caballo pueda maniobrar, pero aquí caballo C6, quizás volviendo a esa posición, podía ser un poquito más interesante, aunque es una posición ya difícil de jugar, ya que aquí caballo D5 podría ser posible o dama D5, ¿no? Doble sobre el peón de 5, si la dama se retira pues podría quedar indefenso el peón, y en caso de haber cambios, caballo por D5 amenaza un doble a las torres, y aunque esto se puede evitar, pierden un nuevo peón en B6 y bueno, pues la posición está o empieza a ser bastante delicada para las negras. Se juega este movimiento F6. Por lo tanto, ya vamos viendo imprecisiones por parte de Radjabov, que está aprovechando también Wesley So, caballo D5 y tras caballo F7, caballo D2 con esas maniobras, ¿no? Caballo por B6 en rojo, ya que la dama defiende dicha casilla, y tras estas jugadas
torre A6. La idea quizás es mantener la defensa del peón de A3, lo que pasa que la torre pues está de alguna manera ciertamente encerrada en esa posición, defiende al peón de B6. Tras estos movimientos, primero y antes de ganar espacio quizás con los peones, con B5, C4 se juega torre B1 y a esto se juega B5 por parte de Rayabov entregando un peón. Como vemos, los peones están doblados y el tema es que tras esta jugada Rayabov lo aprovecha y captura en B5. Tras este movimiento caballo de 6 ataca a la dama, defiende al peón de B7 y tras dama de 3 pues libera de esa manera Rayabov esta casilla para jugar B5 directamente y así pues tener bastante defensa sobre una posible ruptura que podrían hacer las piezas blancas en C4 para seguir ganando ese espacio que comentábamos. Volviendo un momentito unas jugadas para atrás, antes de jugar B5 entregando este peón Rayabov, si juega directamente caballo de 6 manteniendo esta defensa, C4 parece que es bastante dura para las blancas, aunque no lo parezca, ganan espacio y bueno, pues empiezan a estar bastante mejor, ¿no? Perdón. Por lo tanto, B5 con esta entrega a cambio de caballo de 6, dama de 3, B5 con el segundo peón y tras estas jugadas también Wesley So quizás está preparando C4. Torre A, C6, torre C2 buscando el doblaje, Rayabov responde con F5 metiendo presión a este peón de 4, el caballo en D5 pues puede ser o es ya muy molesto para las piezas negras, ocupa varias casillas e incluso en alguna línea con algún movimiento de torre o de alguna pieza pues podría venir algún doble y la idea pues es eliminar al menos el defensor natural. F3 puede ser una respuesta para recapturar, pero aquí Wesley So es el que captura en F5 y tras caballo por F5 juega caballo B3, siendo un gran movimiento ya que evita que una de las torres pueda meter un doble al caballo ya que se está defendiendo dos veces gracias a que el caballo se ha retirado en B3, ahora la torre de D1 pues también defiende a dicho caballo y el tema es que este caballo en B3 también pues se evita en algún momento y si se juega C4 de cara a un futuro pues controla casillas como D4 para que el caballo pueda saltar a F5 o incluso caballo C5 en alguna línea cortando la fuerza de las torres podría ser interesante. Tras estos movimientos torre C4 bloqueando de alguna manera la posición Rayabov, pero a cambio se juega caballo A5. El tema es que se ataca la torre y la idea de Rayabov, ya que la torre está prácticamente sin movimientos, a no ser de que se retire H4, todo está controlado por piezas blancas. El tema es que vamos a ver un poquito más adelante esta posición de torre H4. De momento, tras esta jugada y tener la torre atacada, todo pasaba por parte de Rayabov en jugar este movimiento atacando a la dama, jugando E4. Y el tema es que si la dama, por ejemplo, se retira a F1, es posición ganadora para las negras tras torre D4. El tema es que el peón pues está clavado, ya que o no estarían ganando mucho, ya que estaría cayendo la torre de C2, el caballo hay que recordar que si se captura con el peón pues estaría indefenso también y por otro lado en caso de capturar primero con la torre caballo por D4 con el mismo problema para las piezas blancas. Eso si la dama se va a F1 no funciona y quedan mejor las negras y si se va a E2 manteniendo la defensa de la torre en C2 y evitando estos temas que hemos visto, el tema es que no existe torre D4 sino caballo D4. Se está dando un doble a dama y torre, por lo tanto su torre está atacada pero también se está atacando recuperar o ganar calidad. En caso de peón por, lo ponemos en rojo ya que hay doble ataque sobre la torre de C2 y en caso de primero torre por D4, bueno pues torre por y tras peón por D4 se cambia todo este material y la partida tras esta última captura estaría en tablas. Creo que las blancas cuentan con peón de más, pero a cambio tienen bueno, pues varios peones suyos atacados, ¿no? Por lo tanto, difícil ahora la posición para Wesley So con este último movimiento por parte de Rayabov, pero hay una única jugada que le mantiene ventaja en la posición y es torre 2, siendo una jugada magnífica en la que pasa al contraataque tras este ataque por parte de Rayabov sobre la dama, teniendo la torre de C4 amenazada. Y el tema es que ahora si peón por no funciona debido a que está cayendo la dama en E6. Podemos seguir la línea muy rápidamente, ya que tras estas capturas
pues aquí que pueden jugar las piezas negras. Lo mejor quizás es entregar la calidad por un peón, pero desde luego las negras ya están pues entregando eso, la calidad, por lo tanto no funcionaría del todo, y menos torre h4 con la idea que comentábamos antes, que la torre pues no tiene prácticamente movimientos para evitar esa captura de calidad. Y esta posición la quería mostrar ya que es interesante, ya que g4 ataca al caballo, caballo de 6, quedando en momento defendido, pero a cambio rey g2 defiende en h3 y la torre, si no atrapada o atacada, perdón, queda atrapada, ¿no? atacada por parte del rey, que a lo mejor existe g5, pero queda completamente fuera de juego. El caballo defiende al peón de c3, el peón de d3 estaría prácticamente perdido y las blancas, bueno, pues están ganando. Por lo tanto, esta captura no existe, al menos directamente. Rayabov juega torre 8, pero finalmente le permite a Wesley So capturar en c4, peón por siendo la mejor jugada, y tras torre por e6 vienen varios cambios, caballo por a3 finalmente capturando esa peón que estaba de alguna manera ahí olvidado en tierra de nadie, y en esta misma posición Timur Rayabov decide abandonar. El tema es que el material es el mismo en cuanto a piezas, pero los peones ya son dos que tienen de ventaja las piezas blancas, y además el peón en d3 está cayendo o están tocados, el de b5, y bueno, pues si se intenta defender una vez se retire el caballo, aquí la línea podría continuar con caballo c7, doble ataque sobre el peón de b5. Bueno, pues este peón está bastante bien controlado por parte de las blancas y no funciona, y en caso de jugar torre e5 atacando al caballo pero estando la torre pues más activa, existe torre por d3 defendiendo, torre 1 jaque, rey h2 y alfil de 6 por ejemplo g3 defendiendo, ¿no? Torre e2 atacando en ambas direcciones, rey g2 defendiendo, y tras esta captura, bueno, pues estos dos peones marcan de lejos la diferencia. Vemos la clasificación o los resultados, mejor dicho, de la primera jornada rápidamente, en la que, para explicaros la diferencia que hay entre las partidas de Wesley So y Bishi Anand que ganaron, que las trajimos ayer, la de Anand contra Maxim y la de Wesley So ahora contra Rayabov, han conseguido 3 puntos, el perdedor 0, ya que han ganado a ritmo clásico. Por el contrario, el resto de jugadores como Magnus Carlsen solo 1,5 puntos, ya que ganó su partida en el Armageddon tras hacer tablas en el clásico, ¿no? En la descripción del vídeo tenéis más información. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.